Alejandro, con tan solo 7 años, ya había aprendido temprano que el mundo podía ser un lugar aterrador. No le gustaba salir de casa, prefería la comodidad de su habitación, donde nada podía sorprenderlo. Para los adultos, era solo una fase, algo que pronto pasaría. Pero, para Alejandro, cada paso fuera de casa era una batalla silenciosa contra lo desconocido. Sus ojos, siempre ansiosos, escaneaban el entorno, temiendo lo que podría suceder en cualquier momento. Su madre, Dolores, lo observaba desde la distancia, con el corazón apretado. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo ayudarlo. Alejandro evitaba el parque, la escuela e incluso las reuniones con sus primos, lugares que antes le traían alegría. Su imaginación creaba monstruos en los lugares más comunes y cualquier ruido era motivo para esconderse detrás de la cortina del salón. La sonrisa de antes se había transformado en una mirada distante y desconfiada. Los vecinos también notaron el cambio. Ese niño no habla con nadie, decían en sus conversaciones de tarde, pero Dolores ignoraba los comentarios, enfocada en encontrar una solución. Lo animaba a acercarse a otros niños, pero el intento siempre terminaba de la misma manera. Alejandro regresaba a casa con la cabeza baja y las manos temblorosas. Se preguntaba si el miedo lo dejaría algún día. Una noche, Alejandro tuvo un sueño. En él, corría por un bosque oscuro, escuchando sonidos extraños que lo rodeaban. Corría y corría, pero sus piernas no lo llevaban a ningún lado. Al despertar, el sudor cubría su rostro, y su corazón latía tan fuerte que parecía querer salir de su pecho. Incluso en el sueño, el miedo lo perseguía, y eso lo dejaba exhausto. Ya no había un lugar seguro, ni siquiera en sus propios pensamientos. Dolores decidió que tenía que hacer algo. Lo llevó al médico, habló con psicólogos, leyó libros y probó diversas maneras de ayudarlo. Alejandro, sin embargo, parecía atrapado en su propia mente, incapaz de ver la belleza a su alrededor. Los colores del mundo habían perdido su brillo. Cada mañana era solo una repetición de temores y ansiedades, un ciclo que parecía no tener fin. Un día, sin embargo, sucedió algo inesperado. Dolores recibió una llamada de una amiga que criaba perros, ofreciéndole la oportunidad de visitar una camada recién nacida. Alejandro dudó al principio, pero por alguna razón, algo dentro de él sentía curiosidad. Quizás fue la forma en que su madre lo alentó, o tal vez fue el simple hecho de que, en ese momento, sintió que ya no tenía nada que perder. En el camino, observaba por la ventana, sin mucha expectativa, mientras el coche avanzaba por calles desconocidas. Sentía un peso en el pecho, como si estuviera al borde de algo que no comprendía. Al llegar a la casa de su amiga, Dolores sintió un leve alivio al ver que Alejandro bajaba del coche sin protestar. No parecía entusiasmado, pero tampoco mostraba el mismo terror de antes. En el porche, una pequeña camada de cachorros corría en círculos, tropezando con sus propias patas, mientras una perra los observaba con mirada vigilante. Alejandro dudó por un momento, con sus ojos fijos en los pequeños animales, que parecían ajenos al complicado mundo a su alrededor. «Este es Lucas», dijo la amiga de Dolores, señalando a un cachorro de pelaje dorado, que parecía más curioso que los demás. Alejandro no se acercó de inmediato, solo los observó desde la distancia. Lucas, sin embargo, parecía decidido a cambiar eso. Tambaleándose, se dirigió hacia el niño, con las orejas moviéndose de un lado a otro, y se detuvo a pocos centímetros de sus pies. Alejandro miró a su madre, buscando orientación, pero no hubo necesidad de palabras. Lucas ya había dado el primer paso. Sin saber exactamente qué esperar, Alejandro se agachó y extendió la mano, titubeante. El cachorro, con la inocencia típica de los animales, olfateó los dedos del niño y le dio un lametón rápido. Fue en ese simple gesto que algo diferente ocurrió dentro de Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Había algo en la sencillez de ese momento que le trajo una calma inesperada. Un primer paso, aún pequeño, pero significativo. Dolores, observando a lo lejos, sintió un nudo en el pecho, pero esta vez no era de preocupación, sino de esperanza. No sabía exactamente cómo había sucedido, pero comprendió que algo dentro de su hijo había cambiado. Lucas, con su energía casi ingenua, había logrado lo que ella y tantos otros no pudieron, una brecha en la barrera que Alejandro había construido a su alrededor. El niño pasó los siguientes minutos en silencio, acariciando al cachorro,
como si estuviera descubriendo un nuevo mundo a través del suave tacto de su pelaje. A partir de ese día, Lucas se convirtió en algo más que solo un perro. Se convirtió en el compañero constante de Alejandro. Ambos empezaron a explorar el jardín juntos, dando pequeños pasos, como si estuvieran aprendiendo a confiar el uno en el otro. Alejandro seguía teniendo sus momentos de duda, pero Lucas parecía entender cuándo era el momento de detenerse y cuándo era el momento de avanzar. Juntos, empezaron a enfrentar el mundo exterior, un paseo a la vez. Al final de esa tarde, mientras el sol se ponía, Alejandro se recostó al lado de Lucas, sintiendo el calor del cuerpo del cachorro junto al suyo. Por primera vez en mucho tiempo, el niño cerró los ojos sin prisa, sin la urgencia de escapar de sus propios pensamientos. Había un nuevo sentimiento creciendo dentro de él, algo que apenas podía nombrar, pero que sin duda estaba allí: seguridad. Los días que siguieron trajeron cambios que ni Alejandro esperaba. Con Lucas a su lado, comenzó a salir de casa más veces, aún con dudas, pero con pasos más firmes. No era que el mundo hubiera cambiado, sino la forma en que él lo veía. Los árboles ya no parecían tan amenazantes y las calles ya no tenían ese aire de peligro inminente. Lucas, con su actitud despreocupada, parecía enseñarle que el mundo exterior podía ser explorado, no solo temido. Un día, al pasar por el parque, Alejandro se encontró con una situación que en el pasado lo habría dejado paralizado. Un grupo de niños jugaba a la pelota, riendo a carcajadas y corriendo de un lado a otro. Sus ojos, por instinto, buscaron una salida. Pero Lucas, sin dudar, corrió hacia los niños, moviendo la cola como si estuviera a punto de unirse al juego. Alejandro, inseguro, lo siguió. Sus pies, antes atrapados por el miedo, ahora se movían con más naturalidad, guiados por la confianza que le transmitía el perrito. Al acercarse, uno de los niños pateó la pelota, que rodó lentamente hasta detenerse a los pies de Alejandro. Él se detuvo, miró la pelota y, por un segundo, el viejo temor casi lo hizo retroceder. Pero Lucas, siempre atento, ladraba alegremente a su lado, como si le dijera que no había razón para dudar. Con un movimiento tímido, Alejandro devolvió la pelota de un puntapié. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Sonrió, algo raro en los últimos tiempos, y se permitió jugar un poco más. Lucas lo seguía a todas partes. En las mañanas soleadas, corrían juntos por los campos abiertos. Por la tarde, se tumbaban bajo la sombra de los árboles, compartiendo el silencio que solo los mejores amigos entienden. No era solo la presencia de Lucas lo que estaba cambiando a Alejandro, sino la sensación de que, con él, cualquier desafío podía ser enfrentado. El miedo no desaparecía por completo, pero ahora había algo más: valor. Cuando el sol empezaba a ponerse, Alejandro y Lucas regresaban a casa, más cansados, pero también más felices. Para Dolores, observar la transformación de su hijo era como ver florecer una flor que temía nunca ver en pleno esplendor. Aún había un largo camino por recorrer, pero cada día traía nuevos avances, por pequeños que fueran. Alejandro ya no era el mismo niño asustado de antes. Estaba aprendiendo, poco a poco, que el mundo no era solo un lugar lleno de amenazas. Lucas, por su parte, parecía entender su papel en la vida del niño. Con cada paso dado al lado de Alejandro, el vínculo entre ellos se fortalecía. Juntos, enfrentaban los límites del miedo, creando una nueva historia con cada momento vivido. Alejandro ya no caminaba solo. Su amigo de cuatro patas siempre estaba allí, con una mirada atenta y el corazón lleno de lealtad. Los días comenzaron a ser diferentes para Alejandro. Se despertaba con la expectativa de explorar lo que antes evitaba, y Lucas, siempre fiel, ya sabía cuándo era hora de una nueva aventura. Cada paseo, cada caminata por el vecindario, representaba una pequeña victoria. El miedo que antes dominaba sus pensamientos empezaba a disiparse, reemplazado por una curiosidad que nunca imaginó tener. El mundo, que antes parecía inmenso y amenazante, ahora se mostraba lleno de posibilidades. Dolores observaba con admiración y alivio la transformación de su hijo. Había un brillo nuevo en los ojos de Alejandro, algo que no veía desde hacía mucho tiempo.
Lucas, como el catalizador de este cambio, se había convertido en una parte indispensable de la vida del niño. Las risas de Alejandro, antes raras, ahora llenaban la casa. Ya no se escondía en las sombras de sus miedos, y aunque aún había momentos de duda, Alejandro sabía que no estaba solo en este viaje. Un día, mientras caminaban por un sendero en el bosque, algo inesperado sucedió. Un sonido distante hizo que Alejandro se detuviera. Su corazón se aceleró, como en los viejos tiempos. Podía sentir como el antiguo miedo quería resurgir, listo para paralizarlo. Pero Lucas estaba allí, observándolo con sus ojos sinceros y llenos de confianza. Alejandro se agachó, abrazando a su amigo de 4 patas, y algo mágico sucedió en ese instante. Respiró hondo y, con un nuevo sentido de valentía, siguió caminando. Esa fue la primera vez que Alejandro enfrentó un momento de tensión sin huir. Y también fue el momento en el que se dio cuenta de que el miedo no desaparecería por completo, pero que podía convivir con él. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante, incluso cuando el miedo existía. Lucas le había mostrado eso, no con palabras, sino con una presencia constante y silenciosa que le transmitía seguridad. Con el paso del tiempo, Alejandro se volvía más seguro de sí mismo. Empezó a soñar con el futuro, algo que antes parecía imposible. Quería explorar el mundo más allá de su pequeña ciudad, conocer lugares que solo había visto en libros. Y siempre que esa idea le parecía aterradora, recordaba que Lucas estaría a su lado. El miedo, ese viejo compañero, ya no tenía el mismo poder. Alejandro había descubierto dentro de sí algo mucho más fuerte. El futuro de Alejandro era un misterio, pero por primera vez se sentía listo para enfrentarlo. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, crecer y seguir adelante. Y sabía, con la certeza de un corazón lleno de esperanza, que Lucas seguiría a su lado en cada paso. El miedo todavía existía, pero ahora tenía el valor necesario para superarlo, un día a la vez. El coraje de Alejandro no surgió de la ausencia de miedo, sino de la fuerza que encontró al lado de Lucas. Juntos, demostraron que, incluso en los viajes más oscuros, la luz puede venir de donde menos se espera. A veces, se necesita más que enfrentar el mundo, hay que confiar en el lazo invisible que nos une a quienes caminan a nuestro lado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Las próximas historias también pueden revelar caminos inesperados, y espero que estés aquí para compartirlos.